Bueno, hoy vamos a hablar eh, sobre los delitos contra la dignidad, la libertad sexual de las personas. Eh, Esto es un tema muchas veces hasta tabú, difícil de entender para unos, de comprender para otros, pero la verdad es de que conforme uno se va adentrando en esta situación, nos damos cuenta que hay muchos delitos que uno puede cometer por ignorar o por dejar pasar en algún momento, como en el caso de como abogados, defensores o alguna vez de litigantes, ¿verdad? Por no tener conocimiento, se pueden saltar algunas partes. Es claro que todos deberíamos de conocer esta parte, pero que nunca la queremos entender o no la quisimos enseñar y no la queremos aprender tal como es. Entonces, vamos a hablar sobre los delitos contra la dignidad y la libertad sexual y lo encontramos en el Código Penal, título 3 de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual contra el pudor. En el capítulo 1 de la violación, artículo 173, si no estoy muy mal. ¿De acuerdo? Dentro de esto vamos a hablar de los genitales masculinos. Vamos a tener entendido que los testículos están contenidos en una bolsa llamada escroto, un cuerpo que está en la porción libre cubierta por la piel, con un extremo en el cual tiene una extensión de 10 centímetros, 9 de circunferencia cuando está flácido, y luego en erección de 15 a 22 centímetros. Esto del cuerpo se le conoce como pene. Prepucio va a ser una capa de piel que va a cubrir el glande. El glande no es más que una prolongación del pene que en su extremo distal va a tener un orificio que corresponde al meato uretral u urinario. Por ahí se expulsa la orina y el semen. El semen es el 95% de líquido seminal y el 5% de espermatozoides. Viendo la anatomía, vamos a tener que el glande, el meato uretral, que es el orificio por donde sale el líquido seminal o la orina, la corona, vamos a tener un surco balano prepucial y el prepucio, que es una piel que cubre el glande, el cuerpo del pene y la vena dorsal, que recorre todo el dorso del pene. Los genitales femeninos, por otro lado, vamos a tener que es el órgano sexual externo, la vulva. En la vulva van a estar integrados múltiples estructuras. Por ejemplo, los labios menores y mayores, el clítoris, el introito y orificio vaginal y monte de Venus. En el monte de Venus es un acúmulo adiposo, o sea, es grasa, que va a estar ubicado por encima de la sínfisis del pubis, que va a cubrir el vello en la pubertad. Mientras que los labios mayores son tejidos libres que van a cubrir la entrada de la vulva. Los labios menores, por otro lado, son dos pliegues de tejidos que van a estar cubiertos por un meato urinario y la entrada del conducto vaginal. Por otro lado, el clítoris es un pene rudimentario, o sea, embrionario, o sea, no se desarrolló como él. Es un pene que no creció, que se quedó pequeño. Este consiste en un cuerpo cilindro de 2 o 3 centímetros promedio. Está coronado por un glande de medio centímetro aproximadamente. Entonces, vamos a decir que la vagina está constituido por un músculo liso involuntario y uno estriado que es voluntario, por eso tiene cierto movimiento, cierta acción que la mujer le puede dar de movimiento bajo órdenes. Su dimensión es elástica, ¿verdad? Tiene amplitud tanto en interior como en exterior. En su fondo se encuentra el cuello del útero y un repliegue de un espacio vacío. A este se le conoce como fondo de saco de Douglas.
Ahora, el himen es una membrana que está anclada en los extremos, a todo alrededor. Y va a tener un borde libre que va a ser en el central, donde hay un orificio. Y ese orificio permite la salida de sangre menstrual. Cuando este se rompe, la mayoría de veces se identifican cicatrices, pero popularmente le llaman una forma incorrecta desfloración. Ahora, miremos el ejemplo del el área genital o genitourinaria de la mujer, el pubis, donde se encuentra el monte de Venus, y aquí en esta área donde sale el vello a nivel en la pubertad. El clítoris, como se lo decía anteriormente, esto que está en un triángulo se llama perineo, y aquí se encuentran todas estas estructuras, el prepucio del clítoris, el clítoris que se encuentra acá, el vestíbulo, el ano, el orificio vaginal, un himen roto, y aquí lo presentan, la glándula de abertura del conducto vestibular mayor, los labios menores y también los labios mayores. Tipos de himen, anormal, o sea que está cerrado, no está perforado. Anular, que tiene un agujero, que es simétrico por todos lados. Semilunar, por la forma que tiene. Bilabiado, que se mira como que tiene dos labios. Trilabiado, se observa que tiene tres labios. Cuadrilabiado, cuatro. Cribriforme, que tiene múltiples agujeros pequeños. Septado, que tiene una membrana en medio que lo divide en dos. Ruptura, que aquí ya está roto este himen. O complaciente, que ya es más elástico o tiene varias escotaduras. Conozcamos ahora un himen anular. El orificio es simétrico, es más o menos equidistante, o sea, va a tener los mismos, mismo tamaño, tanto anterior, posterior, lateral derecho, lateral izquierdo. Va a ser casi la misma forma y su ruptura, todos los lados son puntos débiles. Ahora, vamos a tener también un himen semilunar. El orificio está desplazado hacia las porciones marginales, hacia los lados, por decirlo así. Va a semejar a una media luna, de ahí viene su nombre, y va a tener puntos débiles de ruptura. Ahora, si hablamos de un himen bilabiado, el orificio central se encuentra alargado, creándose dos labios opuestos, como si una boca vertical se tratara con puntos débiles. O sea, aquí todos van a ser sus puntos débiles en estos lados. Ahora, tenemos también un himen imperforado. Es aquel que no está presente el orificio. En la pubertad es una emergencia ginecológica porque no deja pasar la sangre en la menarquia. O sea, la menarquia es la primera menstruación. Ahora, vamos a tener el himen distendible o elástico, o con lo que comúnmente le conocen como himen complaciente. Este es aquel que posee mayor cantidad de fibras elásticas, o sea, va a dar de sí. Y puede dar la oportunidad que pase un objeto romo de mayor diámetro y no se rompe, como este caso. Ahora, otra estructura que se encuentra en esta área es el esfínter anal o el ano. Este es un agujero por donde termina el recto y en su exterior, o sea, en la parte de afuera, va a presentar pliegues radiados y un tono más oscuro que la piel que lo rodea. Por lo regular se observa una hendidura antero-posterior, o sea, de adelante para atrás, y cuyo contorno convergen en forma radiada. También a estos pliegues se le llaman como pliegues radiados, pero al ser dilatados adquieren una forma circular y estos pliegues que ustedes observan aquí se borran. Ahora, vamos a lo que es la violación. La violación no es más que el... Deme un segundo. La violación no es más que el abusar o hacer uso de la fuerza
para hacer uso de la fuerza para poder tener relaciones o obtener algún beneficio de la persona. Entonces, vamos a ver los aspectos legales de violación, artículo 173 Código Penal, artículo 28 de la Ley contra la Violencia Sexual y Explotación y Trata de Personas. Cuando les digo solo los artículos, por favor, después vayan a leerlos, porque se recuerdan que son sujeto de preguntas en examen. Agresión sexual, artículo 173 bis, Código Penal, artículo 29, Ley contra la Violencia Sexual y Trata de Personas. Agravación de la pena, artículo 174, Código Penal y 30 de la Ley contra la Violencia Sexual y Explotación de las Personas. Entonces, ¿quién es el sujeto activo o autor? Es la persona física que comete el delito. En el caso de la violación, el que ocasiona la agresión. El sujeto pasivo o víctima es la persona física sobre quien recae el daño o peligro causado por la conducta realizada por el sujeto. Examen de la víctima. El médico forense debe contar con los siguientes elementos. Orden de autoridad competente. Nunca se hace una evaluación si no viene con orden de autoridad. Consentimiento de la víctima si es mayor de edad o representante legal si fuera menor de edad o no se encuentra en condiciones cognitivas para que ella pueda dar o él pueda dar su aprobación. Artículo 241 del Código Procesal Penal, presencia de otra persona en el examen físico, en especial si es menor de edad, que se haga acompañar de la persona que está representante legal y el médico siempre, siempre acompañarse de una enfermera. ¿Qué va a constar en el interrogatorio? El examen físico, muestra de laboratorio y evaluación psicológica o psiquiátrica. En el interrogatorio, las preguntas clásicas van a ser de la medicina legal. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y con qué? Estas son las respuestas, las preguntas que tiene que tener respuesta. No olvidar que se inspecciona los gestos también, las lesiones que pueda tener, el cabello, el daño de su ropa, la suciedad o el desarrollo genital y áreas corporales. Cuando hablamos de área genital, aquí entran el útero, vulva, monte de Venus, labios mayores, labios menores, clítoris, vagina, himen, periné, ano, testículos, escroto, descripción del vello púbico si está ausente, rasurado o presente. Del área paragenital, o sea, que no corresponde al área genital directamente, pero está cerca de ahí, el ano, los glúteos o nalgas, muslos, tercio medio, cara interna. El ano se debe describir si los pliegues están radiados, laxitud anal, tono anal, si hay rasgaduras y si su localización según la carátula del reloj, si hay cicatrices. Ahora, cuando hablamos de área extragenital, es todo lo que no está en la lista anterior, como la boca, las mamas, espalda, abdomen, resto de extremidades. Ahora, hablamos de ruptura del himen. Sí, recuérdense que mencionamos hace un momento la carátula del reloj, pero es el reloj antiguo, el que tiene cuerda y tiene agujas. Nosotros vamos a decir que hay una lesión a las 3, a las 6, a las 9, a las 12, a las 2, a las 7, a las 8, ¿Cómo depende tu de mami, papá? la lesión, imaginando Tu que esa mami. área es una carátula del reloj. Entonces, la localización Digo, va a ser en posición ginecológica, de litotomía le llamamos nosotros, indicando el lugar donde se observan las rasgaduras, si son recientes o no, según la carátula reloj, como se decía anteriormente. La antigüedad. Reciente va a presentar bordes sangrantes y van a estar inflamados. Menor a los 5 días. Después de los 5 días ya desaparece toda esta la inflamación y el borde sangrante. Después de este tiempo es antigua. O sea, si yo le digo 6 días,
ya es una lesión antigua. Y se pueden precisar la fecha del hecho solo por un examen físico. Entonces, tenemos que hacer varias evaluaciones, varios estudios para precisar la fecha del hecho. Diagnóstico diferencial, escotadura congénita, que es un pliegue natural sin ángulo de coincidencia. Aquí vamos a ver dos ejemplos. Uno que es un desgarro antiguo, está aproximadamente a las 6. Todos los bordes están lisos, no hay sangrado, no hay edema. Pero si hablamos de uno reciente, a las 9, miren, más o menos, bordes inflamados y bordes sangrantes. Otra rasgadura del himen con desgarro completo reciente, una ruptura a las 7 horas. Más o menos a las 7 horas, tenemos por acá, quitamos las 12, las 3, las 6 y las 7. Miremos aquí, más cerca de la imagen. 12, 3, 6 y aquí tenemos 7. Aquí lo tenemos, bordes sangrantes y inflamado todo el área. Dile a tu hermana que la llame directo. El ano va a interesar saber si hay signos de violencia reciente o antigua. Entre estos desgarros, cómo se encuentran los pliegues radiados, se examina en posición genupectoral, o sea, se agarra en forma hincada y con los brazos pegados al pecho, casi como que fuera posición maometana, ¿verdad? Para poder hacer el examen. Si hay penetración antigua y constante, se producen borramientos de los pliegues radiados. Va a haber relajación del esfínter anal, cicatrices y eversión de la mucosa. Miremos ahora un ejemplo. Aquí en la flecha roja vamos a ver un desgarro reciente y todo lo que es el esfínter anal está inflamado. Cuando ya es una penetración antigua y constante, los bordes se encuentran, los pliegues se encuentran ausentes y el esfínter anal ya también no se encuentra tonificado. Ahora, vamos a encontrar otra de los problemas que se encuentran eh, en el Código Penal, artículo 151. Las enfermedades de transmisión sexual son también llamadas enfermedades venéreas. Y esto se deriva por la diosa del amor que se llamaba Venus, y de ahí viene su nombre Venerias. Estas son infecciones en única y exclusivamente por prácticas sexuales. Las más conocidas son gonorrea, sífilis, granuloma inguinal, papiloma, hepatitis B, tricomoniasis y herpes genital y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. También la escabiosis. Este es un ejemplo de papiloma a nivel vocal, en la boca, herpes, gonorrea en el hombre, la secreción, sin embargo en la mujer no se logra ver y se puede confundir con problema como un flujo natural. Sin embargo, al hacer la evaluación, sí se nota la secreción que es amarillo lechoso. ¿Qué es lo que se hace para poder tener un diagnóstico? Se debe tomar y solicitar análisis de fibras de pelos, ropa como el bloomer o calzón, toalla sanitaria, frotis vaginal o anal, bucal, peniano, de piel de uñas, toma de muestra para ADN y en la clínica se realizan pruebas rápidas de HIV, sífilis y embarazo toxicológico. La prueba científica ideal es identificación de espermatozoides. En cada eyaculación se expulsan aproximadamente 450 a 500 millones de espermas. Al calor, los espermas son muy lábiles, o sea, entre más cálido esté el lugar, se mueren. En la vagina viven aproximadamente 24 a 72 horas, no más. Por eso es de que
este método del ritmo muchas veces llega a fallar y el XX se mantiene más que el XY, porque la vida en promedio del XY, que es el que va a dar varones, dura de 24 a 48 horas. Sin embargo, 72 horas es el XX, que es mujer, y cuando falla, la mayoría son mujeres. El espermatozoide, en caso de vasectomía, se identifica la fosfatasa ácida, que esa es producida por la próstata. La anatomía del espermatozoide es que se divide en tres partes: cabeza, segmento medio y cola. La cola es la parte móvil o la que sirve para que él se movilice. La mitocondria, que es la parte del segmento intermedio, es donde va toda la información del ADN. Y la cromosoma, que es la punta, y el núcleo se encuentran en la cabeza. ¿Alguna pregunta? Yolik, ¿Sí? Yolik, tengo una pregunta. Era cabal lo que había mencionado sobre la temperatura, como la vil, ¿no? ¿Qué significa? No le había entendido yo muy bien eso. A la temperatura del calor es lábil, o sea, es sensible. Ajá. Ah, sensible al calor. Sí, Y por ello le afecta o entendí que mientras más calor hay, se mueren, menos. Ah, se mueren. se mueren. Ah, bien, ok. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, no le van a pegar fuego. No. ¿Otra pregunta? ¿Y cuando hay frío? En los extremos, pero soporta un poco más temperaturas frescas. Sí, como todos, va templadito, unos 20, 21 grados. ¿Alguien Doctor, más? Sí, em, al inicio usted mencionaba que en algunas ocasiones estas situaciones se cometen por ignorancia, pero no, después de esta explicación no le entendía muy bien por qué era o a veces se cometen por esa razón. sí, mire, lo que pasa es que yo le digo por ignorancia, porque hay muchos jóvenes que tratan de, em, entran en un deseo carnal, ignoran las leyes y cometen abusos. O en otros sentidos hay algunos que en molestadera y jugando entre amigos se ponen a hacer, eh, ¿cómo le dije yo? Apuestas y no saben a lo que se están metiendo. ¿Podría mencionarse entonces esos casos en los que ya bajo efectos de licor y tal vez en alguna discoteca o ya después ya ocurren estas situaciones y tal vez por ahí es que usted mencionaba la Sí, ignorancia, sí, ¿no? sí, sí, por ahí. Incluso dése cuenta hoy los bailes son provocativos y en algún momento un baile puede llevar a la provocación. Claro, gracias. Hay un caso que se está ventilando desde el año pasado. Eh, Se dio así en una discoteca. Al principio la señorita cedió y ya cuando estaba en el lugar no quería, ahora ya, y se consumó el hecho y ahí están ventilando el asunto. Hay una versión de ella que ahora dice que no, él dice que ahí no hubo ningún momento de forcejeo porque ella siempre fue voluntaria en todo lo que pedía hacer. Doctor, buenas Sí, noches. En ese Buenas caso, noches. ¿cómo se logra determinar que sí tenía, digamos, la intención, ¿verdad?, de querer hacerlo?
Por medio de las preguntas que yo le decía, porque aquí no basta solo un examen físico, toda la historia clínica del médico, como los golpes. Aquí pues tiene que pasar un test psicológico, le hacen una evaluación psicológica, y le hacen la evaluación, como le decía, de su ropa, de las áreas genitales. Prácticamente es una persona desnuda que va a ser evaluada desde el dedo gordo hasta el pelo. Y laboratorios, ¿verdad? Toda la batería de laboratorios. Gracias, doctor. Bueno, Karina, Buenas noches, licenciado. Tengo una consulta. ¿Cómo puede un doctor o un especialista decir que es una violación y cuánto tiempo tiene que haber pasado desde que, por ejemplo, abusaron de esta persona? Digamos, si pasó unos meses, ya no se puede dictaminar eso porque no fue algo de inmediato, ¿o sí se puede? sí se puede y usted lo va a encontrar porque, por ejemplo, el trauma psicológico va a estar presente. Y por medio de un test o una investigación psicológica se puede determinar, ¿verdad? Va a quedar un trauma para el resto de la vida. Hay un caso que hace un par de años se dieron cuenta en el Ministerio Público. La persona ahorita tiene 52 años, creo que tiene, y ella fue violada a los 14 años. El, pasó el proceso, se quedó engavetado por ahí perdido entre todas las papelerías que andan. Y hace 4 años atrás lo encontraron y alguien decidió darle investigación. Total de que, por un lado, bueno, que ella le había contado ya al esposo de lo que le había pasado. Y pidieron ya no continuar con el hecho porque los hijos ya están grandes y se iban a enterar de lo que estaba pasando. Entonces, se puede dar y pueden determinar en qué fecha y todo, de acuerdo a otras evaluaciones, no evaluación médica directamente, porque aquí no vale solo la evaluación médica. Muchas gracias, licenciado, le agradezco. ¿No va a servirle? Cuando ustedes lleven un caso, siempre recuerden hacer el pliego de peticiones. Le pasó a un grupo de abogados, abogadas, para decirlo así, en Chimaltenango, con unos que habían violado a una niña. Todo lo llevaron muy bien, y a juicio oral, lo llevaban como una situación de culpables, pero en el escrito nunca pusieron su pliego de peticiones. Entonces, al final, el juez los tuvo que absolver, dejarlos libres, porque no estaban las peticiones. Lick. Eh, Bueno, ¿Sí? Eh, más que duda es lo que bueno, como todos hemos visto en el día a día, que uno tiene que tener mucho cuidado, no todos en general, y desgraciadamente más las damas, al querer ir de fiesta. Por ejemplo, bueno, que me imagino que varios tendrán el gusto de tomar de vez en cuando, pero siempre es bueno venir acompañado de amigas de un grupo y siempre estar juntas y más de una abstenerse o no tomar tanto como el resto, porque si no estoy, no sé, no estoy tan seguro, pero estoy muy, siento que de entre muchas enfermedades que se transmiten, las ETS son las que se, son muy continuas, más que nada en nuestro país y en Latinoamérica en general, que son muy comunes. Sí, en nuestro medio, a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender ya de cada uno de nosotros, ¿verdad? A dónde vamos, qué hacemos, y los consejos vale la pena tomarlos en cuenta.
Y también el hecho de, inclusive no tanto yéndose a lo agresivo, ¿no? A la violación, sino que directamente con una persona es tener mucho cuidado en qué está haciendo uno cuando está en efectos de alcohol. Porque uno puede decir, ah, ella me dijo que sí, o él me dijo que sí, o ambos estuvimos de acuerdo, pero estaban en efectos de alcohol. Entonces, a eso también yo siento que, bueno, no tengo mucho conocimiento, la verdad, pero siento de que es algo muy que se tiene que tener muy en cuenta, ¿no? El de cuando se tiene que empezar a beber, ya tener en cuenta es qué tanto podría pasar al beber, porque después ya no uno no cuenta ni las horas. Así es. Y no solo Una para la mujer, consulta, todo el ¿existe día. algún protocolo médico que al momento de hacer la denuncia y la evaluación se pueda contrarrestar las enfermedades de transmisión sexual? Mm, no hay protocolos médicos con medicamentos, dice usted. Ajá, como yo tengo entendido que existe, tal vez como en algunos casos he escuchado que dan como medicamentos antirretrovirales para Sí, si en caso o sea, la para persona, cuando se tiene duda de SIDA. exacto, Pero, por ejemplo, si yo le doy retrovirales, no es de que no le va a dar SIDA. Por ejemplo, una persona X fue violada por alguien que es HIV positivo y tiene eh, el síndrome ya diagnosticado y fase final, por ejemplo, y es violado, eh, dándole retrovirales no significa que no va a desarrollar la enfermedad. Como también que no se le dé no significa que la desarrolle. gracias. Bueno, Doctor, sí, perdone, cuando usted se refiere a este pliego o pliegue de peticiones, ¿explicó? O sea, tal vez si me pudiera hacer favor de ampliarme un poquito más el tema nuevamente, en cuanto. usted hace su escrito y lo lleva en un orden. Los hechos, o sea, la información a qué jurisdicción va, quién es su órgano, identificación de las partes, luego usted hace los hechos, luego pone usted los artículos que se infringieron, ¿verdad? ¿Cuáles son los delitos y por qué? Y de ahí viene el pliego de peticiones. En el pliego de peticiones, ¿qué es lo que usted pide para esta persona que cometió un delito? Ahí va a poner usted cárcel, va a pedir usted cadena perpetua, puede pedir fusilamiento, usted lo que usted quiera en su pliego de peticiones. Pero a estas abogadas muy buenas, porque son de las mejores de Guatemala, se les olvidó esa parte y se llevó a cabo y cuando vino la lectura de las peticiones no existía en el juicio oral. Entonces fue un juicio por gusto, ¿verdad? Porque salieron libres, cuando ellos, todos los hechos estaban encaminados a que eran culpables. Pero ahí el jurista no aplica su sana crítica razonada y analiza todas las pruebas y a pesar de que ya se hizo una No, petición, él también tiene. no. Bueno, es cuando se aplica aquel principio que dice que no puede resolver más allá de lo que se solicitó. Sí, ahí está. Ay, no. Disculpe, Sí, buenas noches. En buenas ese noches. caso, podríamos decir de que salieron libres por un tecnicismo, por no haber pliego peticiones. Sí, Pero sí. se podría apelar ahí, disculpe. No, porque los abogados litigantes no lo pusieron. Ojalá qué desgracia, ¿va? Pero bueno. Así, por eso siempre hay que tener cuidado con todo lo que uno hace. Licenciado, disculpe una consulta. Y para esas enfermedades, así como por ejemplo, si para el SIDA dan unos retrovirales como para mantener al paciente, en el caso del papiloma humano, ¿a él hay algún medicamento que se le pueda dar o no hay? No, no hay. ¿Y eso se cura en algún momento o es de por vida igual que el VIH? Es de por vida. El Provida lo puede controlar y mantenerlo, pero por ejemplo, si
eh, si usted se alimenta, si no tiene estrés, duerme bien, descansa, en- posiblemente no lo logre desarrollar, pero en algún momento entra usted en unas fases de pánico, va a desarrollar las lesiones. Pero esas siempre van a estar en el cuerpo. Dania dice, provoca cáncer cervicuterino en las mujeres. Es correcto, el papiloma, por ejemplo, es uno de los principales causantes del cáncer uterino. Y ahora están estudiando que también es causa de cáncer a nivel del ano. Licenciado, pero en este caso, digamos que causa este cáncer, ¿hay alguna operación que pueda quitarlo y a la hora de que lo operen, eso desaparece o corre el riesgo de que esa enfermedad pues le siga avanzando en el cuerpo? No, el cáncer lo puede retirar quitando el útero, pero el virus se va a mantener. Bueno, compañeros, les deseo buena noche y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Feliz noche. ¿Cuál es el tema de hoy? Disculpe. Gracias, Noche, doctor. doctor. Buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Mucho, doctor. Perdone, doctor, ¿cuál es el tema para la asistencia del día de hoy? Uy, no puse atención. Bueno, Ah, sería delitos contra la sí, indemnidad, libertad sexual, ujú, ¿no? De las personas. Sí, ese es el Delitos de sí, contenido. indemnidad y libertad. Lo voy sí. a escribir.